Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Elvin Arismendi y el de hoy va a brindar una pequeña introducción de lo que es el MySQL y algunos puntos importantes con lo que es la base de datos en general. Para comenzar, informar qué es una base de datos. Una base de datos es una colección de información organizada de tal modo que sea fácilmente accesible, gestionada y actualizada. En una sola vista, las bases de datos se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de contenido que ésta guarde. Esta puede ser bibliográfica o de puro texto, numéricas o de imágenes. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos dentro de ella. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queremos guardar en la tabla y cada fila de la tabla conformaría un registro. Para instalar el MySQL, lo primero que tenemos que hacer es irnos al enlace que está en la descripción del video. Este nos enviará a esta página. Le damos clic en Download y esperamos un poco hasta que cargue esta página. Aquí no tenemos que hacer nada, simplemente esperamos 5 segundos a que empiece la descarga. Yo no iniciaré la descarga porque ya tengo el archivo en mi equipo. Aquí lo voy a cancelar, pero ustedes solamente tienen que esperar que termine la descarga. Luego que tengamos la descarga, buscamos donde se nos guardó el archivo y procedemos a instalar. Sería una instalación normal. Le damos a ejecutar como administrador y seguimos los pasos de instalación. Luego de que tengamos ya el programa que descargamos instalado, se nos estaría abriendo esto que es el SAN, es el control de panel del SAN. Aquí tenemos que verificar que tanto el Apache como el MySQL estén activos, es decir, si no lo están, simplemente vamos aquí, debería aparecer Start, ustedes le dan en estos dos, y cuando estén así en verde, que ya estén activos, entonces pueden proceder en el navegador, estarían escribiendo lo que es localhost. En mi caso aparece localhost 8080 porque yo cambié el puerto, pero ustedes solamente escribirán localhost y le debería aparecer. Entonces le enviaría esta parte. Aquí ustedes seleccionan php admin y esto ya sería el entorno de MySQL. En caso de que le haya explicado todo muy rápido, en la descripción le dejaré un enlace donde está paso a paso de cómo descargar el MySQL. Es un video bastante completo que les recomiendo que lo vean en caso de que no hayan entendido. Para hacer una base de datos en MySQL hay varias formas de hacerlo. Podemos hacerlo de forma manual con las opciones que nos brinda el mismo motor, o podemos hacerlo en base a comando. Esta sería la sentencia para poder hacerlo. Aquí yo ya tengo copiado el código para ahorrar un poco de tiempo, porque si no el video sonaría muy largo. Y en caso de que no entiendan también esta parte, como mencioné anteriormente, también les dejaré un enlace donde les explico paso a paso de cómo crear una base de datos desde cero. En la sentencia que utilizaremos para crear la base de datos sería esta, sería create database. Aquí puse este nombre, pero aquí ustedes pueden poner el que ustedes deseen. Yo puse ejemplo 1 porque sería solamente un ejemplo que les estoy mostrando. Ponemos los dos puntos. Si ustedes solamente quieren crear la base de datos y no registrarle tabla ni nada, deberían quitar estos dos puntos y le dan aquí a continuar y ya se estaría creando la base de datos. Pero como yo aquí deseo crearle de una vez una tabla, utilizo esta sentencia que sería create table con el nombre de la tabla que ustedes desean crear. Sería en mi caso tabla 1. Abrimos paréntesis y dentro de paréntesis simplemente escribiríamos, añadiríamos los campos que va a tener la tabla, es decir, las columnas. En mi caso yo simplemente puse dos para hacer una prueba o para mostrarle que puse uno de tipo entero y uno de tipo de carácter. El ID lo puse que sea de tipo entero, un entero de tamaño normal, que sea autoincrementable, pero que no permita valores nulos. Este campo yo quiero que sea ya primaria, por eso escribo aquí primary key, y con el nombre del campo queremos que sea ya primaria, que sería el ID. Y el nombre, que es el del tipo carácter, que sería un varchar de tamaño de que permita 30 caracteres. Le damos a aquí, ya si no queremos, si queremos añadir otra tabla, simplemente aquí ponemos punto y coma y debajo hacemos esta misma parte, o sea todo esto, y simplemente cambiamos el nombre de la tabla y los demás campos que ustedes quieran registrar. En caso de que ustedes quieran registrar más campos aquí en esta tabla, simplemente ponemos una coma y ahí seguimos añadiendo más campos o columnas. Pero como en mi caso solamente quiero esto, quito la coma y quito esto porque solamente quiero una tabla. Como ven, aquí ya se ha creado la tabla. Si la vemos aquí, la tabla que creamos se llama ejemplo 1.
es decir, perdón, la base de datos se llama ejemplo 1 y contiene una tabla. En este video no voy a poder mostrarle cómo añadirle registro a la tabla que hemos creado, pero por eso le he dejado el video de cómo hacer la base de datos completa, porque hay varios puntos que le explico más a detalle en el video que le dejaré en la descripción. En MySQL existen varios tipos de datos que van desde formato numérico, de fecha o string, pero en cada uno de ellos hay algunos tipos de datos que son más usados que los demás. En el caso de los numéricos, los más usados son el tiny int, que contiene un valor entero muy pequeño, el medium int, que contiene un valor entero de tamaño medio, y el int, que contiene un tamaño entero de tamaño normal. Para el caso del formato string, los más utilizados son el char, que contiene una cadena de longitud constante, y el varchar, que contiene una cadena de longitud variable. Para el caso del formato de tiempo, los más utilizados son el date, que contiene una fecha. En MySQL mezcla los valores date con el formato año, mes y día. El datetime, que contiene una combinación de fecha y hora. Su funcionalidad es realizar consultas sobre una o varias tablas de una base de datos para extraer un determinado número de filas, es decir, el resultado que estamos buscando. En este video le voy a mostrar unos pequeños ejemplos de cómo poder utilizar la sentencia select, que tiene varias funciones y es bastante útil a la hora de utilizar el MySQL. En este caso voy a utilizar una base de datos diferente a la que hemos creado, ya que esta no contiene ningún registro. Voy a utilizar esta, que ya la tenía creada desde antes, se llama fácil. Esta base de datos contiene tres tablas, que sería la de deseo, idiomas y lenguaje de programación. En este caso yo estaría utilizando esta tabla, que es la de idiomas, que es la que tiene más registro. Esta contiene los campos de ID idioma, nivel de conocimiento y nombre. Un ejemplo de la sentencia select, vamos a ver, ejemplo, esta acá, que esta está indicando que seleccione todos los campos que contenga la tabla idioma. Aquí le va a mostrar, cuando ejecutemos este código, va a mostrar todos los campos, es decir, todos los registros que tenga esta tabla, la tabla idioma, que sería esta. Y como vemos aquí muestra el ID idioma, que serán los códigos, el nombre de los idiomas que están registrados y el nivel de conocimiento. Este es otro ejemplo de la consulta select. Aquí simplemente hemos sustituido el asterisco por un campo en específico que deseamos que nos muestre la base de datos, que en este caso sería el nombre. Aquí decimos seleccioname el nombre de la tabla idioma, es decir, todos los nombres de la tabla idioma. Si ejecutamos este código, nos mostraría solamente los nombres, no nos mostraría ni el ID ni tampoco nos mostraría el nivel de conocimiento. Veamos otro ejemplo de la sentencia select. Aquí hemos combinado, simplemente a diferencia anterior, aquí queremos que nos muestre más de una columna. Para poder hacerlo solamente tenemos que añadir una coma y luego de la coma añadimos el otro campo que deseamos que no se nos muestre. Si ejecutamos este código debe presentarnos aquí lo que es el nombre y el idioma. Este es el último ejemplo que le mostraría por el día de hoy, porque la sentencia select tiene muchas formas de poder utilizarse. Simplemente le estoy mostrando lo más básico. Aquí en este código decimos que queremos que se nos seleccione el nombre, es decir, aquí estamos diciendo que queremos que solamente se nos seleccione el nombre, es decir, que nos muestren todos los nombres de la tabla idioma, pero aquí añadimos una condición: queremos que nos muestre el nombre cuando el ID de la tabla idioma sea igual a 1, es decir, que si hay un ID diferente a 1 no lo va a mostrar. Aquí solamente nos va a mostrar el nombre que contenga el ID 1. Si ejecutamos este código, como vimos aquí, el número 1 es el español y ese es el que nos está mostrando. Como su nombre lo indica, estas unen dos o más tablas. Esta operación se utiliza cuando tenemos dos tablas con las mismas columnas y queremos obtener una nueva tabla con las filas de la primera y las filas de la segunda. En este caso, la tabla resultante tiene la misma columna que la primera tabla, que son las mismas que de la segunda. Existen distintos tipos de composición que podemos utilizar para poder hacer esta operación. El primero sería el producto cartesiano. También se podría utilizar el inner join o el left join o right join, que sería la forma de poder utilizar la consulta multitablas.
Una vista es una tabla virtual que se genera a partir de una consulta de selección. Dicho de otro modo, escribimos una consulta de selección sobre una o más tablas para leer los datos y almacenamos el resultado en una vista. Si usas phpMyAdmin, la vista te aparecerá como un elemento más de la base de datos en curso. Al pulsar sobre ella, verás el resultado de la consulta de selección, como si fuera una tabla más, aunque con ciertas limitaciones. No puedes editar o añadir ningún registro, porque lo que estás viendo no es una tabla, sino el resultado de una consulta. Un trigger o disparador es un objeto con un nombre en una base de datos que se asocia con una tabla y se activa cuando ocurre un evento en particular para esa tabla. Esta debe ser una tabla permanente, no puede ser una tabla temporal ni una vista. El moment this es el momento en que el disparador entra en acción. Puede ser before, que sería antes, o after, que sería después, para indicar que el disparador se ejecute antes o después que la sentencia lo activa. Las consultas anidadas o subconsultas son dos o más consultas donde el resultado de una se utiliza como parámetro para realizar las siguientes consultas. Las consultas anidadas se componen de dos partes. Consulta anterior o subconsulta es la primera consulta que se realiza. De esta obtenemos el valor o los valores necesarios para que se realice la consulta exterior. La consulta exterior, esta utiliza el resultado de la consulta interior como parámetro y muestra el resultado que queremos obtener. Un procedimiento almacenado es un conjunto de comandos SQL que pueden almacenarse en el servidor. Una vez que se hace, los clientes no necesitan relanzar los comandos individuales, pero pueden en su lugar referirse al procedimiento almacenado. Los procedimientos almacenados pueden mejorar el rendimiento, ya que se necesita enviar menos información entre el servidor y el cliente. El intercambio que hay es que aumenta la carga del servidor de la base de datos, ya que la mayoría del trabajo se realiza en parte del servidor y no en el cliente. El modelo entidad-relación es un diagrama que ayuda a generar la estructura de datos con la que gestionar un problema o actividad real. Una vez este modelo se ha convertido en una estructura dentro de la base de datos, es decir, las tablas con su clave primaria y llave foránea, mediante el SQL es posible tanto mantener el funcionamiento de la actividad alimentando la base de datos, como analizar los datos en beneficio de la actividad. Una función en MySQL es una rutina creada para tomar unos parámetros, procesarlos y retornar en una salida. La única diferencia entre la creación de un procedimiento y una función es que la sintaxis de una función contiene la palabra reservada return para indicar qué tipo de datos se retornará. Hasta aquí llegó el video, espero que le haya gustado y que le haya servido de algo. Si es así, me gustaría que le dejen un me gusta y nos vemos en el próximo video. Adiós.